en las funciones, ¿no? A ver, una ayudita, no me fijé dónde fue que quedamos el otro día. Quedamos en conceptos, Lisen. ¿Seguro en conceptos? Habíamos visto conceptos ya. Hay que intentar, por favor, el hecho de que yo los haya anotado no significa necesariamente de que aquí fue que quedamos. No significa que ya la han adicionado, sino que ustedes tienen que intentar hacerlo. Yo dejé la lista, pero es probable que los adicionen como también hay la probabilidad de que no lo hagan. Ahorita quiero ver la lista de quiénes son realmente los que dieron su nombre para adicionar, para ver si están asistiendo a clase, porque no los veo a todos, voy a imprimir la lista. Pero igual tienen que intentarlo mañana. Voy a tomar al finalizar la clase la lista. Aquí fue que quedamos el otro día, si no me equivoco, habíamos terminado los conceptos y, a ver, una guía, así aquí quedamos, ¿no? Funciones generales de organización. Sí, ¿no? Estas son algunas de las funciones generales. Es probable, quiero aclararle, que cuando estén trabajando ustedes consideren que hay que adicionar otras. Incluso lo que dice un autor tal vez no estén de acuerdo con todas, porque la experiencia en el trabajo es importante, la experiencia laboral. Es sumamente importante. Sí. Hay situaciones, los libros van a orientar, van a dar de forma general una guía de cómo hacerlo. Hay casos, hay antecedentes, hay una orientación, una ilustración, pero probablemente las situaciones sean distintas, no probablemente, son distintas en organizaciones a veces del mismo rubro. Entonces eso hace también que los métodos, formas de administrar sean distintas, se apliquen otras, que probablemente en unas den resultado y en otras no. En cuanto a las funciones generales, aquí tenemos la primera, estudio y diagnóstico de la organización. Ustedes saben de que permanentemente hay que elaborar, así como uno tiene que hacerse chequear con el médico para saber el estado de salud en el que se encuentra en un determinado momento, es bueno. Claro, cuando uno es joven no necesita, a menos aparentemente, pero siempre son buenos los chequeos. Pero en las organizaciones sí hay que elaborar diagnóstico, hay que estudiar permanentemente la organización para ver qué se puede mejorar, aunque se crea que todo, o aunque esté todo bien, y aunque se crea que es la mejor forma, los mejores resultados están a la vista y se diga, bueno, ya no hay mejor forma de hacerlo. Si piensan así, están equivocados. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Para empezar por los adelantos tecnológicos, ¿no? Que se dan a pasos gigantados, impresionantes, que hace de que las empresas adquieran tecnología para abaratar los costos de producción o la prestación de los servicios. Entonces, hay que hacer el diagnóstico permanentemente de la organización, del funcionamiento de las empresas. Otra de las funciones es el asesoramiento, para lo que la definición de que es la visión, el estado ideal que se espera alcanzar en la organización. Eso es la visión, lo ideal. Es importante ver seguramente, y ustedes cuando vayan a alguna empresa van a ver a la entrada de que ahí publican la visión, la misión, la filosofía, los objetivos. Las políticas no, las estrategias no las publican, pero principalmente la visión, los objetivos, la filosofía.
Entonces las normas empresariales no también son de manejo interno, de conocimiento, aunque por supuesto hay una normatividad legal que obliga a todas a enmarcarse en ello. Pero la estrategia no es interna, los objetivos también, las políticas también. Aunque algunas, por supuesto, hacen conocer las políticas. Y es importante hacerlo, la visión, la misión, la filosofía, las políticas, los objetivos. Pero las estrategias ya, las no, tampoco. También dentro de las funciones están el analizar. Además de eso, no solamente analizar, sino que diseñar. Y aparte de eso, también desarrollar implementación o implementar una nueva estructura o adecuación de la estructura organizacional. Ahora hemos visto ligeramente algunos casos que hay una unidad completa de eso, como la pandemia ha hecho que se modifiquen las estructuras de gran parte de las organizaciones. Los tiempos ya son otros, nos han cambiado totalmente, no solamente en nuestra vida, pero en las organizaciones también. No solo la vida personal, el mundo entero, en muchas organizaciones, en la gran mayoría. También entre las funciones es la definición de los puestos y de las funciones. Hay que revisar permanentemente y redefinir las funciones cuando corresponda. Por varios factores, entre ellos la incorporación de tecnología, con sistemas manuales de repente automatizados o semiautomatizados, que ya no se hace el trabajo manual, sino que se hace la operación a través de máquinas, ¿no? Que están diseñadas y que se dan específicamente o que han sido adquiridas por la organización. Yo recuerdo que donde he trabajado también ha sucedido eso, porque la empresa estaba permanentemente también buscando nuevas formas de prestación de los servicios y iba en muchísimos casos por la adquisición de tecnología apropiada para la prestación de esos servicios de una mejor forma y lograr los resultados, hacer gestión y lograr los resultados de espera. También es parte el diseño, ¿no? La definición y la implementación del sistema de información gerencial, de tal forma que ustedes cuando sean gerentes tengan un equipo que les proporcione esto, que les asegure que un nuevo sistema, que asesoren en la implementación de ese nuevo sistema que les va a permitir contar con la información oportuna para tomar las decisiones coherentes, ¿no? Las decisiones que se requieran, por supuesto. También está la determinación de las necesidades ya relacionadas con los recursos humanos, no solamente en cantidad, también en calidad, o no solamente en calidad, también en cantidad, de personas que se les requieren para el funcionamiento, ¿no? O tener un inventario, tener la documentación de personas que en algún momento se presentaron como candidatos a ocupar cargos en un proceso de reclutamiento y que está ahí y se puede acudir a ellos cuando se lo requieran. Eso hacen muchas empresas. Pero además de eso, los cursos, las necesidades de capacitación, de actualización de las personas, de los trabajadores en la empresa que debe también programarse. Yo recuerdo que he estado en las empresas y siempre teníamos la sugerencia de recursos humanos y muchas de ellas se implementaban con cursos de capacitación, con cursos de actualización para mejorar el funcionamiento de la organización. Recuerdo que en algunas veces se hacía un sábado, día que no se trabajaba, un día de campo con todos los trabajadores y una serie de eventos deportivos, culturales, donde la participación era sin los niveles
que ocupaban dentro de la estructura en días normales de trabajo. También está dentro de las funciones generales de organización la elaboración y actualización de los manuales. En el caso de las instituciones públicas, tenemos la Contraloría General del Estado que hace auditoría y revisa también los manuales. Recuerdo que cuando llegué en Delo a trabajar, el 2000, el 90, una de las observaciones que había hecho la Contraloría era por que no se habían actualizado los manuales. Y fue uno de los trabajos que tuvo que hacérselo inmediatamente para responder al informe, que por supuesto también tenía fecha, ¿no?, de caducidad en la que se podría presentar. Entonces, entre otras las funciones. Hay que identificar las necesidades de información también. Yo recuerdo que en la empresa, en Endel, más propiamente, teníamos un sistema de información que no nos proporcionaba lo que nosotros hubiéramos querido. Y yo como jefe comercial en la época de hasta 96, me tocó justamente coordinar con la consultora las necesidades de información que se requerían para tomar decisiones. En ese tiempo la empresa de Aseo Urbano ya era gente comercial y teníamos una deuda de mora de más o menos hasta el 50% ligada. Es decir, gente que no pagaba los servicios de aseo urbano, la factura se le hacía llegar en forma independiente. Y muchos la rompían porque no había corte de los servicios de repente, pero había otros muy buenos clientes, por supuesto. Entonces la aplicación de la medida estaba por determinar, detectar exactamente los sectores que más porcentaje de incumplimiento o mora tenía por áreas de distribución de la factura, que le llamamos ruta. Imagínense, había gente que debía de 2 años. Bueno, no se le podía cortar el servicio, también cortar el servicio en Santa Cruz de la Sierra de Aseo Urbano. Es complicado, como en cualquier ciudad, especialmente Sudamérica, donde no había la conciencia de pagar el servicio de aseo urbano, porque no se lo consideraba necesario, sino una obligación de los municipios. También recuerdo que el alcalde Diego Fernández, que en su segundo periodo, en una reunión llamó y dijo, bueno, ya no podemos seguir subvencionando con la cantidad de recursos que lo hacemos con el Telo, porque se dejan de pavimentar calles, hacer canales, construir colegios, escuelas, etcétera. Entonces se dio la instrucción de que se busque la forma de recuperar, aumentar los ingresos de la empresa por los servicios de aseo urbano. Se elaboró un proyecto, yo fui coautor de eso y se consiguió un crédito. Posteriormente, el gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Japonesa del JICA, para comprar maquinaria, con algunas cláusulas, por supuesto, que obligaban a la contratación de operadores privados, y hasta ahora sigue siendo así. Pero volvamos a lo del corte. ¿Cómo cortar la basura? Nos preparamos y elegimos algunas zonas con la información ya precisa que teníamos de los sectores donde existía más morosidad. Y por unas horas se dejó de recoger la basura. Ustedes saben que el clima en Santa Cruz es caliente, a veces llega a la temperatura de 34, 35 grados. Y por supuesto el hecho que no se recoja la basura traer como consecuencia inmediatamente reclamos, aunque sea gente que no hubiera pagado, pero reclamaba por la proliferación de moscas. Y esa época habíamos, sí, en ese tiempo habíamos salido del cólera, estábamos más bien ingresando al cólera. Entonces la propagación se ponía en riesgo la salud de la población, tuvieron que
asignarse recursos adicionales extraordinarios para hacer frente a una campaña rigurosa que se hizo. Me tocó estar en ese tiempo ahí y visitar los diferentes mercados, etc. Pero vamos a la información. Nos permitió identificar los sectores que más morosidad, donde más existía, y se dejó. Nos preparamos sin duda para esperar los reclamos. Y había algunos ciudadanos que abrían la bolsa y tiraban a media calle, llamaban a la prensa y decían, bueno, no han recogido la basura. Y los medios de comunicación nosotros ganamos con los supervisores que habíamos asignado extraordinariamente para esa zona. Pero no preguntaba más por los periodistas, solamente sabían que decían que había basura, pero no le preguntaban si estaban al día de su pago. Entonces se hicieron varios intentos y finalmente se logró incluir la factura urbana en la factura de energía eléctrica, no con los porcentajes que inicialmente se aprobó, pero sí se incluyó. Mi trabajo de grado estuvo de alguna forma también dirigido a ver la posibilidad de recuperación incorporándolo en los servicios de energía eléctrica porque en el agua no se podía, no era recomendable. Entonces, no solamente eso, ¿no? Información de todos de los camiones que ligaban, etcétera, etcétera. Hicimos un seguimiento y sin duda se logró mejores resultados. Pero además de eso, también los consultores recomendaron la adquisición de nuevos equipos con mayor capacidad, como que se lo hizo, producto de las sugerencias que yo decía. Es decir, se hizo un cambio en la tecnología. También se habló y se diseñó un sistema de información gerencial que permita al gerente general tomar decisiones oportunas o coherentes, más bien si se tenía la información oportuna. Para eso, ¿no? Contar con información oportuna para tomar decisiones coherentes. Y ahora no hay empresa, no existe, al menos no creo, no me cabe que existan medias grandes que no tengan un buen sistema de información. Imagínense la que no tiene las desventajas que se encuentran con respecto a la competencia, ¿no? Es trabajo también de él, del personal, y debe haber, yo mencioné el asesor legal, auditor, administrador de empresa, ingeniero comercial, ingeniero industrial, ingeniero en sistemas. Cuando no lo hay, lo que hace es contratarse los servicios de consultora que los vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, también vamos a ver la determinación, que es un trabajo adicional de las necesidades relacionadas con los recursos humanos, no solamente en cuanto a calidad, sino en cantidad de personas que se requieren para el funcionamiento adecuado de la organización. Pero aparte de eso, también las necesidades de capacitación. Saben que hay ciclos marcados de producción generalmente en las empresas. Por ejemplo, las gaseosas, seguramente que producen más y pueden tocar producto en época de invierno porque se toma poco. Es decir, no como a fin de año y la fiesta, pues yo no soy carnaval, pero seguramente se toma mucho más refresco y los que les gusta la cerveza también toman más cerveza que en invierno. Así como las fábricas, grandes panaderías que existen en nuestra ciudad, seguramente en invierno hay mayor cantidad de gente que permanentemente busca, o el consumo es mayor. En el caso donde yo trabajaba, teníamos cuidado y sugerencias después de algunos problemas que tuvimos en la preparación de maquinaria, entrega, mantenimiento, etc. Y recuerdo que se determinó por las necesidades también suspender las vacaciones en el periodo de preparación y cosecha de algodón y de soya. ¿Por qué? Porque era cuando más cantidad. Pese a que las empresas de servicios se preparaban, igual había necesidad de atenderlos en esos periodos que algunos consideraban críticos. El hecho de dejar sin cosechar, suspender la cosecha porque se fregó la máquina,
y quedar expuesto a que llueva los cambios, aunque no se llueva, se fregue la soya porque tiene un tiempo en que debe ser cosechada. Si pasa ese tiempo, la soya también se va maleando. Peor si llueve. En algunos casos servía solamente para hacer torta o alimento balanceado, pero el precio era mucho menor. Era muchísimo menor. Entonces, ellos tienen también en coordinación, por supuesto, si van a asesorar en los distintos niveles o a los distintos niveles de la organización, pues se tiene que dialogar con ellos y en base al diálogo, a recoger esa información, todo eso, hacer propuestas, en este caso para determinar las necesidades que están relacionadas directamente con recursos humanos, con la cantidad y calidad. La elaboración y actualización de los manuales, otros los trabajos. Ya dijimos anteriormente, los manuales hay que actualizarlos permanentemente. Vean ustedes que ahora el COVID ha hecho que se actualicen las estructuras y seguramente también los manuales como consecuencia de la crisis, de la pandemia. Pero si la introducción de tecnología hace que ciertos procesos, en lugar de hacerse los manuales, se los haga, se enseña a los trabajadores a operar las máquinas, a manejar las máquinas. Entonces, es otro trabajo actualizar los manuales. Yo le dije que en algún momento la Contraloría sí nos hizo observaciones con respecto a eso, porque no estaban actualizados. Entonces, no estaban actualizados los manuales y una de las observaciones que tuve al llegar a la empresa era justamente eso. Tuvimos que trabajar porque había tiempo perentorio para presentar los manuales debidamente actualizados, que es lo que se menciona en la diapositiva anterior, elaboración y actualización de los manuales. Se lo debe hacer permanentemente. También otra de las funciones está de colaborar en el diseño y la implementación de lo que significa el plan estratégico o plan director de informática. Formular proyectos de reglamento. Los proyectos de reglamento, los reglamentos, hay reglamentos internos de las empresas, sí, todas deben de tenerlos por disposiciones legales. Pero también por disposiciones legales tienen que hacerlo conocer al Ministerio de Trabajo. Hay una oficina departamental y ahí hay que hacerles llegarlo para que ellos lo aprueben y pueda ser aplicado. Porque, por supuesto, tienen que estar elaborados dentro del marco de la Constitución Política del Estado, la Ley General de Trabajo y otras disposiciones legales. Es decir, no poner reglamentos que violen los derechos de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores. La circular, en qué tipo de formato, cómo hacerlo llegar, etcétera. Y todo lo que sean instrumentos que son necesarios y que pueden colaborar para elevar la eficiencia del sistema administrativo de las organizaciones, para alcanzar los niveles que se requieren. ¿Quién lo conoce? Nosotros tenemos reglas aquí, ¿no? Uno de ellos, tolerancia de 15 minutos, y supuestamente a los 15, 16 minutos debería cortar sin nadie más. Es un reglamento, en las empresas también se lo hacen. Hay sanciones para la infracción o para los infractores de los reglamentos, como llegar a tener un trato inadecuado que viole las costumbres, irrespetuoso de algún trabajador que se pudieran dar, que se dan en algunos casos en la empresa. Al menos los conocemos por los medios de comunicación. Entonces, y eso permanentemente lo hacen público. De las empresas generalmente públicas también. Las empresas privadas tienen un poco más de cuidado, ¿no? Los cambios son con menos frecuencia. La
rotación es menor. No sucede lo mismo en las empresas públicas. Cada vez que hay cambio de autoridades, también hay cambio de funcionarios de cierto nivel jerárquico. Entonces yo recuerdo que teníamos reglamentos a hora de ingreso y se pasaba con lo que estaba establecido, comenzaban a descontarle a fin de mes cuando se le pagaba los sueldos. ¿Y cómo hacían el control? En ese tiempo lo hacían, por supuesto, con una pequeña máquina y accionando una palanca para que marque la hora de ingreso y salida. Y cuando llegaba pasado un minuto, pasado el tiempo establecido, ya marcaba con rojo, ya el marcado era con la tinta negra. Entonces los encargados de control se daban cuenta y iban llevando y registrando la cantidad de atrasos para hacer un informe al encargado de elaboración de planillas, quien introducía los datos y procedía a los descuentos según el reglamento que estaba. Ustedes deben conocer, podemos hablar mucho de eso también. Ahora, sin embargo, son otros controles digitales, en otros casos han suspendido eso y tan solo hay cámaras que registran el ingreso de los trabajadores. También está entre las funciones el de difundir las técnicas de reciente creación o las nuevas técnicas y los procesos de gestión empresarial. ¿Para qué? Para tener un aumento permanente, un aumento constante de la productividad. ¿Ustedes van a trabajar en eso? Claro que sí. Ustedes van a llegar a las empresas y van a tener bajo su responsabilidad la conducción de... Entonces van a buscar lograr los mejores resultados y parte de él es ese trabajo para lograr, porque no van a tener tiempo para hacerlo todo. Son consultores, son los asesores. O la contratación de consultores externos, es decir, que no son de la empresa, que no son funcionarios. Cuando la empresa no tiene la capacidad de pagarle, que es uno de los principales problemas. Pero hay muchas consultoras en nuestro medio que hacen excelentes trabajos. También realizar un seguimiento, pero no tan solo seguimiento, también la evaluación y actualización de los objetivos de las políticas y estrategias empresariales. Yo cuando trabajaba en Ciagro, fue mi primera escuela, mi primer trabajo Intermac con realidad y Ciagro. Hasta el 5 de cada mes nos llegaba un reporte. Bueno, ya les conté antes, creo que hasta el mes de octubre, fines de octubre, a comienzos de noviembre, nos llegaba una comunicación interna para que cada jefe de departamento elabore su presupuesto, objetivos y estrategias para lograrlo. Una vez que comenzaba el año, por decir, para mañana, nos llegaba el reporte del centro de cómputo. El presupuesto generalmente lo dividía en 12 meses. Y teníamos presupuesto mensual. Y nos llegaba una columna del presupuesto y otra columna de la ejecución presupuestaria. Después la diferencia en números y la diferencia porcentual a los resultados. Y cada 3 meses teníamos que reunirse todos los jefes de departamento con el gerente general, donde se hacía una exposición breve y explicar los motivos de los desfases si es que los hubiera. Pero no solamente los motivos a qué se debió el desfase, sino las propuestas para lograr los resultados que inicialmente nos habíamos planteado. Es decir, hablo de los desajustes cuando no se cumplían lo que uno quería, pero también aquellos que les iba muy bien y habían superado lo que se habían propuesto, también hacían propuestas para seguir mejorando y lograr aún mejores resultados. Recuerdo que esa era la filosofía, no, se puede hacer. Los felicito, decía el gerente, adelante, continúe. ¿Cuál es la propuesta para seguir mejorando? Y el señor Cudel que decía, bueno, aquellos que no han cumplido presenten también las sugerencias, motivos, y más que todo me interesan las sugerencias, decían, para mejorar, para cumplir con lo que usted se ha propuesto. Es decir, había un gerente comprensivo que los escuchaba todos
y nos permitía hablar y plantear y preguntar y analizar, discutir, debatir, ¿no? Porque como era una oficina de todos los jefes de departamento y gerentes de área, entonces eso permitía la participación de otras personas que podrían dar ideas para solucionar algunos problemas que se habían presentado o también ideas para mejorar aún más los logros que se habían obtenido. Entonces, es importante el trabajo en equipo, claro que sí. Entonces ese seguimiento lo hacíamos. Y a fin de año ya se daba un examen. El último día, casi el penúltimo día del año, ya se tenían los datos actualizados a esa fecha, o si no en los primeros días del año siguiente, hasta el 5 o 6 ya con algunos miembros del directorio, que nosotros llamábamos vamos a dar examen. ¿Sí? Y cada uno hacía una explicación de todo lo que había sucedido el año anterior. Y aprobaban, rechazaban y sugerían políticas y medidas, por supuesto. En algunos casos les tocó a los funcionarios, les solicitaron el retiro, también esa era parte. Cuando no se lograba nada y estaba lejos del logro de los objetivos y había originado una serie de inversiones, adquisición de equipos y contratación de personal, perfectamente sé que es un caso muy claro que le dijeron al ingeniero agrónomo, bueno, usted nos planteó esto, nos hizo esto, pero en realidad no se ha logrado ni el 50% de lo que usted propuso. Y la empresa le dio movilidad, le dio personal, bajo su dependencia hizo tales mejoras en infraestructura y no se lograron. Entonces estaba equivocado, ya lo habían cuestionado más antes, a medio año, hizo otras propuestas un poco demagógicas y finalmente ese año me acuerdo que delante de todos le dijeron, esperamos su renuncia. Y, y tuvo que hacerlo, ¿no? Entonces le dieron a elegir, o renuncia o lo retira. Y a veces por currículum hay personas y yo digo, no, yo voy a renunciar. No logré, se me fue de las manos, aspiré a mucho, no lo pude cumplir, entonces muchas gracias y al otro día presentó su carta de renuncia. Se dan situaciones así cuando no se... Entonces, seguimientos ahí para hacer una evaluación. Seguimiento a todo. Pero aquí hablas además del seguimiento, de la evaluación, de actualización de los objetivos, porque también se actualizaban los objetivos, hay que actualizarlos. Ya se logró esto, bueno, ahora, ¿qué más? ¿Hay que modificar las políticas? Sí. ¿Hay que diseñar nuevas estrategias? Sí. Estrategias empresariales. No nos olvidemos que no estamos solo en el mercado. Hay una competencia que está trabajando también para mejorar constantemente, entonces no podemos descuidar en ningún momento. O la competencia no es fuerte. Claro que sí, no se la puede ver en la telefónica. Se la puede ver en el sistema bancario. No sé si alguna vez le conté, ya uno no necesita ni ir a los bancos, van y le ofrecen al trabajo, a las oficinas, los créditos. Y antes iba que ir a esperar allá, ¿no? Hacer horas y que lo atiendan. Entonces la cosa ha cambiado tanto que uno no necesita tener que buscar cuando compraba una heladera, un carro que se lo traiga acá, uno lo paga de su casa, paga la heladera, si la cocina, le dicen a tal día o tal hora, o hoy día se lo vamos a llevar y a la hora indicada es porque uno le manda la dirección, la ubicación de su casa vía teléfono, vía WhatsApp y se lo traen el producto. Ejemplos sencillos son esos, pero sin embargo vamos a... ¿no? Los cambios, para poner un ejemplo, los cambios son vertiginosos. Por supuesto que el equipo también tiene que ser bueno. Por eso es importante la selección del personal, que realmente vayan a la empresa a ser contratados aquellos que reúnen con el perfil, que cumplen con el perfil, reúnen las condiciones para ocupar los cargos. Pero también cuáles son las otras funciones, aquí la mencionan, participar en los estudios de factores físicos, y cuando se refiere a los factores físicos se refiere a la infraestructura, ¿no? Localización de la oficina,
No hay por qué invertirla por hora, hay estándares, ¿no? Tengo un libro de Franklin que dice cuántas personas deben entrar cada en una oficina de ciertas dimensiones. Por decir, una oficina de 4x4, bueno, está para 4 o 5 personas, por decirle, ¿no? Hay estándar, porque si se meten más personas, el ambiente se vuelve pesado y eso lo sabemos nosotros. Si metemos que entrar 50 estudiantes y profesores en una aula de 60 o 50 en una aula de 30, sin duda vamos a tener que estar todos apretados y con un ambiente pesado. Entonces se refiere a eso, ¿no? Que los trabajadores tienen que tener las condiciones, por supuesto. Ahora en Santa Cruz hay clima con altas temperaturas, la mayor parte del año. También acondicionadores de aire, ventilaciones que permitan, que evite la fatiga, ¿no? Que evite estar. Entonces, que las oficinas estén construidas donde corresponde, ¿no? Antes se quejaba, qué sé yo, por qué en la universidad algún día no descentralizan, si fuera posible, por supuesto hay que hacer un estudio de que los jóvenes hagan los trámites en sus respectivas facultades o lo hagan vía internet en lugar de las colas interminables que se puede observar a veces en la oficina. ¿O no es así? Ay, ¿no? Y es cansador, por supuesto que sí, ¿no? Pero también se tiene que coordinar y acatar. Si hay sistemas diseñados y lo pueden hacer por internet, ¿por qué no hacerlo por internet en lugar de estar haciendo una cola? Y para los trámites que se requiere la presentación de documentos, pues ya recién establecer un horario. De hora a hora hay que evitar la aglomeración de gente, pero hemos recibido críticas frecuentes de algunos medios de comunicación por esas famosas e interminables colas que deberían ser parte del pasado. Pero también está eso. La arquitectura de interiores, algunos creen de que alfombrar una oficina es gastar. No, es invertir, se van a sentir mejores los trabajadores y los que vayan a la oficina se van a sentir más a gusto y agrada ir a una oficina donde uno recibe buena atención, ¿no? Para empezar, una pequeña fuente de agua donde uno se pueda servir agua natural, agua fría o la mezcla, etcétera, etcétera, ¿no? La intensidad de la luz también es parte, ¿no? Hay recomendaciones, protectores de pantalla, es decir, es responsabilidad de ellos, son las funciones también, hacer sugerencias de estos especialistas para tener un ambiente de trabajo adecuado. El de colaborar en la evaluación, tanto en cantidad como en calidad de los recursos humanos de la organización. No se olviden nunca que el principal recurso de las organizaciones es el humano. Es el humano. Entonces, si viene antes las evaluaciones, recuerdo cuando yo estaba trabajando en la década del 80, era distinta. La evaluación la hacían los jefes a los subalternos, los superiores a los subalternos. Y el subalterno tenía la opción de hacer conocer algunas cosas que consideraban irregulares, e incluso atropellos y violación de los derechos, como acoso laboral, por decir, abuso, prepotencia, qué sé yo, abuso de autoridad, etc. Ahora no, ahora hay otros tipos de evaluación que lo usan en la empresa, donde se hace una evaluación llamada por algunos de 360, donde también los subalternos evalúan al superior, pero indudablemente hay que tomar ciertas medidas, como que esté a cargo de todo ese proceso sean personas que guarden y tengan total confidencialidad de los datos que se recogen para que algunos jefes no se resientan por lo que manifiestan algunos subalternos por un inadecuado más bien comportamiento de los superiores. Porque hay, ¿no?
El que un superior lo mande a los subalternos a hacer problemas o trámites fuera de la empresa personales de ellos, es un abuso, no es. Sin olvidar, no deben desterrarse también y definitivamente los acosos que se dan. Si esa es una evaluación correcta, ahí van a salir. Yo les aseguro de que hay empresas donde se han dado retiros incluso de personal y ha causado el remover a un funcionario de un cargo y llevarlo a otro por algunas quejas suaves o vamos a decir leves que existían después de hacerle la llamada de atención, después de hacerle conocer la falla y si no componía. Y finalmente han sido removidos definitivamente de esos cargos. Y por último, ¿no? Finalmente han sido retirados de la empresa por atentar, ¿no? Pero eso se hace cuando se cuenta con profesionales que están a cargo de esta. Entonces, nunca debemos en la universidad, tampoco en todas partes, admitir, debemos rechazar, sí, nunca admitir, rechazar cualquier tipo de abuso que atente contra la moral, contra buenas costumbres, actos de corrupción. Hay que rechazar, hay que desterrarlo definitivamente. Hay que elaborar también, y por supuesto, dentro de las funciones está el plan global de reforma administrativa, claro. Y esta reforma, por supuesto, antes de implementarla, siempre hay que ponerla a consideración para rechazo, modificación o aprobación de parte de los niveles que correspondan. En algunos casos de la máxima autoridad ejecutiva de la organización, de ustedes van a recibir las propuestas de reforma administrativa como gerentes generales. Y si no corresponde a ese nivel, pues ustedes mismos las recibirán en una primera instancia y van a hacer nexo, van a invitar a ustedes ya a los directivos, a los miembros del directorio con quienes van a considerar las propuestas de reforma que puedan someterse o que deban ponerse o que deban implementarse. Ponerlas a consideración para su análisis y aprobación si corresponde de los niveles correspondientes, en caso máxima autoridad ejecutiva o directivo de la organización. También entre las funciones, así hablando, está el de promover la elaboración de programas de un mejoramiento permanente o un mejoramiento continuo de todos los sectores de la empresa, porque todos tienen que mejorar. No hacemos nada con que un sector o un área de la empresa entre en un proceso de mejoramiento continuo, un programa de mejoramiento continuo y los otros sectores no. Todos tienen que ir acompañados. Agarremos y pensemos en la organización sistémica. Si alguna de las partes, alguno de los sectores de la organización no marcha de acuerdo a lo planificado, eso desajuste va a producir a su vez otros efectos negativos o desajustes en toda la organización. Entonces, además de eso, los consultores, por supuesto, deben necesariamente asesorar. Ellos elaboran las propuestas. Ustedes como técnicos, como especialistas, como consultores, le van a elaborar la propuesta y le van a decir, bueno, está bien, impleméntela. Están convencidos de que va a beneficiar a la organización, impleméntela. Pero la implementación tienen que asesorar. No deben tener autoridad sobre lo funcional, pero sí asesorar en la implementación para que se ejecute adecuadamente. Es función, reitero, ¿no?, asesorar al jefe, a los responsables, a los encargados de todos los sectores o de los sectores de los diferentes niveles que existen dentro de la estructura de la organización. El asesor es a todos los niveles, que no se crea que los asesores son solamente para la máxima autoridad ejecutiva, para la máxima autoridad ejecutiva, es para todos. Bueno, aquí he quedado con los otros grupos. No he querido avanzar mucho porque hay más o menos un 30% de estudiantes que no se han inscrito. Digo 30% a 35% por las solicitudes que me han hecho llegar.
es bastante considerable la cantidad y por eso me he quedado en esta parte para hacer un avance que sea parejo en todos los grupos. La causa principal de no hacerlo es ojalá que se supere mañana, pasado mañana, que se termine el proceso de adición. No sé si existe alguna pregunta, me hubiera gustado que hagan preguntas. Aunque vamos a dedicar un tiempo a poner una diapositiva y yo les voy a decir, bueno, opinen, ¿qué les parece esto? Y voy a poner algunos ejemplos porque he tenido bastante experiencia laboral que me permite poner ejemplos sobre diferentes situaciones que estamos viendo aquí, que están en el texto, por supuesto. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, ¿qué preguntas? Licen, Sí. para la elaboración y actualización de los manuales, ¿quién se encarga de hacer esa actualización de los manuales que esté dentro de la Constitución política, no viole los derechos de los trabajadores? ¿Es un abogado o el de recursos humanos? Yo hablé más que todo de los reglamentos que tengan enmarcados dentro de la Constitución y las leyes. Yo te cuento mi experiencia. Cuando yo trabajaba en Intermaco, en Ciagro, la empresa tenía, como eran varias, algunas empresas tenían representantes de tractores, Caterpillar, camiones por los tractores Ford, New Holland y una serie de implementos, insecticidas, herbicidas. Era grande y además habían otras empresas de ganadería y otras de agricultura, que eran parte del grupo empresarial. Venían los de encargados de organización y sistemas de acuerdo a un trabajo, un cronograma, un plan que habían elaborado ellos mismos y puesto a consideración de los miembros del directorio y aprobado, por supuesto. Y así se hacían presentes acá en Santa Cruz. Y ellos lo hacían. Pero en el caso de trabajador en otra empresa donde sí no había la posibilidad de contratar consultores, no tenía. Se le obligamos a contratar a un asesor legal que iba 3 veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes, a trabajar algunas horas en la mañana, de 8 a 11 y de ahí se retiraba. Y por eso se le pagaba medio sueldo. ¿Qué es lo que hacíamos ahí? El encargado de jefe de recursos humanos, que era un jefe de sección, yo era jefe administrativo en la unidad técnica, y él hacía las sugerencias y lo coordinábamos, nos reuníamos entre 3, 4 personas y hablamos con el jefe, el encargado de la sección, para modificar, para actualizar los manuales de acuerdo al que trabaja en el área. No lo podíamos nosotros hacer del escritorio, no se debe hacer, se hacía un pequeño trabajo de campo. Era el jefe de recursos humanos el que hacía la propuesta. La elevaba al gerente administrativo, el jefe administrativo también, y finalmente se llamaba al gerente general o al director ejecutivo, que era el ingeniero, Néstor Ruiz. Y él ya a veces convocaba a un consejo técnico, le llamaban de los jefes de departamento, pero él era en última instancia quien aprobaba después de debatir, analizar, porque tampoco se le puede decir al trabajador, bueno, qué es lo que puede hacer, qué quiere hacer, no es así. Cada cargo debe diseñarse, establecerse la función para cada. Entonces recuerdo que ahí lo hacían el jefe de recursos humanos. Pero cuando hay consultores, son ellos los que tienen que sugerir, es lo correcto, es lo adecuado, porque el jefe de personal anda ocupado en otras cosas, como el jefe de venta, como el encargado de producción, de administración, todos tienen sus labores que tienen que cumplir todos los días. Como el gerente general, usted también va a ser gerente general y no va a poder estar ocupándose de eso, de ese trabajo. Entonces va a tener, bueno,
eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, hay una unidad completa, es la unidad 6, que se llama manuales administrativos, y ahí lo vamos a ver en extenso, todo lo que es manual. La Ahí unidad está. 6, Ya. quien compró el texto, vea la unidad 6, se llama manuales administrativos. Pero yo le comento eso como experiencia que hemos tenido. Súper, A ver. sí, tiene razón. ¿Otra pregunta? A ver. Quiero ver la lista mientras alguien prepara alguna pregunta. La lista de las personas que dieron su nombre. Está ahí, Alicia. ¿Ah? Sí, ¿qué dice Betsaida? Adelante, señorita. Dice